Ni flores ni ningún tipo, es solamente la realidad. Lo ponemos ya en el aire de Santa Fe. Aire de noticias, información de último momento. Bueno, esta línea, alguien que valoramos muchísimo, Elisabetta Piqué. Ya saben que la pueden leer habitualmente en el Diario de la Nación, es corresponsal en Italia, en el Vaticano. Uno ha seguido las guerras que se han dado y valora mucho su valentía y además su coraje para llevar adelante las coberturas. Se crió en Argentina, pero nació en Florencia. Es solamente una pequeña síntesis porque sé que tenemos muy poco tiempo y desde Santa Fe, y ya que estamos hablando de nuestro medio, nuestro multimedio, que es radio y televisión, más toda la parte digital, se llama Aire de Santa Fe. Y el aire de Santa Fe, la Santa Fe, nos permite ir al Vaticano, donde esa fe nos une a muchos y nos permite dar esta buena noticia. Te doy mi nombre para que sepas cómo vamos a hablar. Mi nombre es Luis. Elisabetta, muchas gracias por estos minutitos. Sos una referencia para el periodismo argentino, basta de elogios. Lo digo porque lo siento además. Buen día. Hola, buen día Luis, gracias por tus elogios ante todo. Merecidísimos, merecidísimos. Cuando te leí, te leo siempre, pero allá por junio, dije, si Elisabetta dice esto, es porque el Papa va a venir a la Argentina. Ahí, en junio, una de las notas que hiciste, que escribiste, hablabas de una enorme probabilidad para que el Santo Padre esté sobre finales del año. Había que confirmar, sabemos que esto no es tan fácil, que la agenda, que alguna situación X puede transformar esa probabilidad en certeza. ¿Qué tenías en junio que te llevaba a esa deducción? Bueno, gracias Luis. No, recordarás una nota, en realidad, digamos, es un viaje que está en el aire desde que prácticamente fue electo el Papa León, que siempre desde la primera audiencia con medios que habían estado cubriendo el cónclave, él saludó a una periodista peruana y dijo, esperen noticias mías pronto. Después recordarán que él, que no vino a la misa de asunción de su pontificado el presidente Milei, pero vino el canciller Wertheim, él recibió al canciller Wertheim, fue invitado, él dijo sí voy a ir, después en junio, es decir, es un viaje que siempre estuvo, digamos, hablándose del viaje y en realidad en junio, esa nota que vos recordás es que hablé con un obispo, este es con el que es el obispo castrense, Santiago Olivera, que me dijo, mirá, sí, realmente se habla de un viaje, sin contar que después también hubo obispos peruanos, el cardenal de arzobispo de Montevideo, muchos iban hablando de esta posibilidad. Después el Papa, por supuesto, tiene una agenda también de viajes, pero también de cuestiones. Por ejemplo, en octubre hay una gran reunión, convocó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para hablar de la exhortación apostólica Amoris Laetitia de su predecesor, de Francisco. Después, hablando con este obispo que me dijo, mirá, también viendo en la agenda del Papa, en noviembre hay un hueco del 5 hasta la audiencia del miércoles 5 hasta el 18 y no hay ninguna audiencia. Cuando uno pide las entradas para la audiencia general, no había nada en la agenda en la que había en el medio, es decir, que todo el mundo sabía ya que era en noviembre y él me dijo, mirá, lo más probable es que sea un viaje corto en la Argentina de 3 días y esa fue en realidad la anticipación, pero tampoco descubrí la pólvora ni nada, porque se venía hablando y también la confirmación de hoy era algo que se estaba esperando. Es normal que la Santa Sede, que tiene un modus operandi muy propio, pero bueno, que no anuncie ningún viaje antes de los 3 meses y tampoco antes de que haya una avanzada del Vaticano, no solo del sector del Dicasterio para las Comunicaciones, sino también de gendarmes, guardias suizos, todo el tema de lo que es la logística, de lo que es la seguridad, de que vehículos, digamos, abiertos o Papamóvil va a usar de la Nunciatura la 9 de julio, si es que se confirma esta gran misa la 9 de julio. Es decir, hay muchas
cuestiones para planificar y por eso se esperaba que en algún momento, ahora en agosto, viendo que agosto, septiembre, octubre, es decir, que ya, bueno, se estaba acercando mucho esta fecha que también había sido anunciada, recordarán cuando, si mal no recuerdo, también fue a fines de mayo, junio, que el Papa recibió en audiencia al presidente en ese momento interino de Perú, que también había dicho va a ser en noviembre y que va a ir a muchísimos lugares y que iba a ser larga, por ejemplo, la etapa de Perú. Bueno, finalmente hoy ya todas esas expectativas ya las dejamos de lado y tenemos la certeza, no sabemos aún, pero lo cual también es normal, el programa en sí del viaje, que como dijo la Santa Sede hoy se dará a conocer a su debido tiempo, pero sí se sabe que primero empieza por Uruguay. Como sabés, Luis, Uruguay y Argentina son dos países que quedaron asignaturas pendientes del Papa Francisco, que viajó a muchos países de América Latina, pero que finalmente nunca fue a la Argentina, su país, ni a Uruguay. Es decir, que en este sentido el Papa León toma la posta de su predecesor. Y por otro lado, el Papa León viaja a un país donde él tiene la nacionalidad peruana. Recordarán, el Papa León, él es primer Papa agustino, y como misionero agustino él estuvo muchísimos años en Perú, que es un país que él lleva en su corazón. La primera vez que él se presentó ante el mundo, el 8 de mayo del año pasado, recordarán, sí, habló en italiano, habló de la necesidad de paz, pero en un segundo momento habló en español. El Perú es el país que está en su corazón, tiene nacionalidad peruana, fue el número 2 de la Conferencia Episcopal Peruana, y ahí se explica también que va a ser la etapa más larga, del 11 al 17 en Perú. Va a estar en varias ciudades: Lima, Chiclayo, él fue obispo de Chiclayo, va a estar en Cusco y en Pucallpa, que es una zona de la selva amazónica, lo cual habla también de un mensaje no solo a los pueblos originarios, sino también un mensaje en defensa del medio ambiente. Este es un papa que los grandes temas del Papa Francisco, o de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, de defensa del cuidado del ambiente, de los pobres, de los últimos, el mensaje evangélico, por supuesto, va a ser el mensaje de este viaje, que es un viaje, por supuesto, pastoral. Me imagino una foto ya en Chiclayo, recorriendo esas calles donde él las pasó tantas veces. A lo mejor lo hacen subir a algún caballo, alguna mula, de las tantas que él muchas veces estuvo arriba de ellas. Una situación que el tiempo parece ser increíble, cómo transforma de una persona que era parte de esa comunidad, ahora llegar como Santo Padre. Me imagino esa imagen. Bueno, me detengo en otra cuestión. Mientras te cuento cómo es la composición de la pantalla. Vos, en una foto, en una conferencia de prensa, arriba en la parte superior estoy yo, y a la izquierda, casi mucho más de la mitad, la Basílica de San Pedro, la plaza, el Vaticano, con un cielo celeste, con alguna pequeña nubosidad. ¿Estás en Roma ahora en este momento o te encontramos dónde? No, estoy en Roma, en una Roma que me preguntaban antes, porque es un horno, o sea, 35 grados, sí. Es una Roma semi vacía, te diría, porque, digamos, quien puede huir de este horno huye, pero siempre, como siempre, hay muchos turistas dando vuelta, por supuesto, con botellita de agua, ventilador, abanico, porque realmente esta es la cuarta ola de calor, y es realmente bastante, es bochornoso, como es la traducción del término AFA, que es lo que se utiliza para este verano desde 1946, que no se registraban en Roma y en otras partes del país. Hoy es un día de boletín oroso, es decir, realmente de alerta por el calor, de no salir a determinadas horas. Por eso vemos tan poca gente. La imagen que tenemos en vivo es una de las tantas cámaras que hay en la Plaza San Pedro. No hay casi nadie. No, y mismo, exacto, mismo hoy, para que te des una idea, que el Papa, pasó unos días de vacaciones en Castel Gandolfo, ahora retomó, digamos, la rutina con audiencias. Hoy, miércoles, día de audiencia general, y no es normal. La audiencia general fue adentro de la Basílica de San Pedro, justamente por el tema del calor. Es decir, no podés estar en la plaza con el rayo del sol
que a las 10 de la mañana son ya 31 o 32 grados. Es decir, es algo que realmente es malo para la salud, para todos, para él, así que muchísimo calor. Y ahora estamos en las 14:36, me imagino que creo que hay 5 horas de diferencia con nosotros. 14:36 tenés ahí en este momento. En este momento 14:36 y sí, uno de los peores momentos del día son en estos horarios. Bueno, una pregunta clave. ¿Quién hizo más fuerza? ¿La Cancillería argentina, el gobierno argentino, para que esto se dé? ¿O es una decisión que también se emparenta con suplir aquella falta, que el viaje que tanto soñamos mucho que íbamos a tener del Papa Francisco aquí a nuestro país? ¿Quién de los dos o fue a la par? Esa es una pregunta que, bueno, son especulaciones, por supuesto, siempre, en mi experiencia, un viaje papal siempre es como un triunfo, ¿no? Porque el viaje de un papa, normalmente un gobierno lo vive como un reconocimiento. De hecho, creo que hubo un tuit de ese tipo, pero en realidad es un viaje pastoral, no es ningún reconocimiento. Un gobierno suele normalmente vivirlo como un reconocimiento. Antes me preguntaban, de hecho en La Nación Más, bueno, es normal también que siempre en todos los viajes que yo he hecho a otros países hay un intento de instrumentalizar la visita de un papa, que justamente no es ningún tema de estar dándole el visto bueno a ningún gobierno. De hecho, este año el Papa también hizo una gira por diversos países africanos, entre los cuales algunas que son unas autocracias con líderes que están desde hace más de 20 años. No quiere decir que él esté apoyando esas autocracias para nada. Un viaje papal es un viaje pastoral, para enviar el mensaje evangélico. Es normal que haya intentos de instrumentalización de estos viajes políticos. Cuando fue a España, hace muy poco, que también cubrí ese viaje, por supuesto, estaba la oposición esperando, por ejemplo, que el Papa, en su histórico discurso ante el Congreso, fue la primera vez que un Papa habló ante el Congreso, ante las Cortes de España, hablara de la corrupción. El Papa no habló de la corrupción, en cambio habló y elogió la postura de multilateralismo y en contra de la guerra de Sánchez y también de acogida a los migrantes. En ese sentido también él cumplió otro anhelo que había sido de Francisco, de ir a Canarias. Canarias es ese archipiélago español, que es una especie de la isla de Lampedusa aquí al sur de Sicilia, símbolo del drama de los migrantes. Es decir, el Papa va a seguir dando su discurso. La derecha española esperaba que el Papa, pero la verdad es que finalmente un viaje del Papa en una España que es secularizada, anticlerical, unió a todos. Hemos vivido momentos realmente impresionantes, porque bien o mal el mensaje del Papa, que es un mensaje de paz, diálogo contra las enormes polarizaciones que viven todas las sociedades, incluso la de su país, Estados Unidos, contra un momento del mundo que estamos viendo, las guerras que nunca son justas, contra el armamentismo y contra el descarte, es decir, de muchos pobres, las injusticias sociales. Y creo que todos los temas que el Papa va a hablar, antes también explicaba en La Nación, es muy bueno leer su última encíclica, Magnificat Humanitas, que uno quizás puede decir y simplificar, sí, es una encíclica sobre la inteligencia artificial que hay que ponerle límites. No, es mucho más que eso. Es una encíclica sobre el cuidado del ser humano en este momento del mundo, y hay muchos más temas justamente de justicia social, una palabra que sabemos que el presidente de este país considera un robo. Es decir, hay muchos temas. Creo que es muy bueno leer esa encíclica, además se lee muy rápido, y que hay temas, el descarte, trata de personas, el medio ambiente, justamente el tema del armamentismo, el tema, por supuesto, de la inteligencia artificial, por supuesto, está, pero es mucho más que eso, esa encíclica, y leyéndola uno puede tratar de avisorar los temas que seguramente traerá esta visita del Papa. A ver si puedo contextualizar la pregunta. Cuando llega León XIV, después de la muerte de Francisco, evidentemente tenía una mochila. Era ese carisma impresionante, además de su gran trabajo, por favor, pero había un carisma por parte del Papa Francisco que era notorio, significativo, a través de actitudes, de gestos, de una sonrisa. Yo siempre decía que cambiaba el rostro y lo ponía adusto o lo ponía con una sonrisa y era totalmente otra persona, parecía. Manejaba muy bien todo. Digo,
nos pasa a nosotros argentinos porque teníamos un papa argentino. Acá voy a la pregunta, Elizabeth. Esta pregunta es, que nos parece como que el Papa León XIV tiene otra forma de ser y está un poco más lejano, o es que de a poquitito fue ganando una presencia con sus viajes, con sus mensajes, y hoy ya, después de un año y algunos meses, el Papa León XIV está logrando insertarse en un mundo donde hay tanta conflictividad. ¿Cómo lo podemos tomar a eso? No, bueno, creo que tu pregunta ya tiene las respuestas en muchas cuestiones, porque primero de todo, él es un papa totalmente diferente. Cada papa tiene su carisma, él es otra cosa totalmente distinta. Él nació en Estados Unidos, tiene una formación anglosajona, estudió matemática, es un canonista, es decir, tiene una forma de ser totalmente distinta. Después tiene esta cuestión de haberse vuelto un peruano por adopción, por haber querido misionar ahí, es el primer papa misionero, primer papa agustino, pero es distinto. Él tiene una forma, es anglosajón, no tiene esa calidez o la argentinidad o la cosa también italiana de Francisco, tiene una personalidad totalmente distinta, más tímido, más reservado, más prudente. Pero como bien notaste vos, y él mismo lo dijo en su primera entrevista, estoy aprendiendo a ser papa. Bueno, él en más de un año, y sobre todo en los viajes y este último a España, se lo vio, está mucho más suelto, mucho más cercano, incontable la cantidad de bebés que, como solía ser Francisco, y hacía tener el papamóvil en España y bendecía y tomaba en sus brazos. Así que es verdad que hubo toda una transformación, pero él mismo, que es muy humilde en el sentido de como Francisco dijo, yo estoy aprendiendo. Así que creo que hay un poco de todo lo que vos preguntabas. Pero es otra personalidad, es decir, nunca va a tener esas, creo que, y no lo digo, no es una crítica, es otro estilo es otra forma de ser, pero es verdad que está mucho más, digamos, cercano, pero es diferente, cada papa tiene su carisma, él tiene su carisma, y hablando en cuanto a su popularidad, él lo que ha tenido es un regalo que le ha hecho el presidente de su país, Donald Trump. Él lo atacó, recordarás, sí, en abril pasado, y esa forma que Trump, bueno, tuvo la mala idea de atacarlo en víspera de un viaje, que era su viaje a África. Al día siguiente, todo el mundo en un avión le preguntó, y él dijo, la verdad, yo no soy un político, pero yo voy a seguir dando mi mensaje. Y su mensaje es un mensaje, por supuesto, de un papa que está en contra de la guerra y que además dijo que hay que superar ese concepto que hubo en algún momento de guerra justa, y que no era una guerra justa la que Estados Unidos ahora emprendió contra Irán junto a Israel, y lo dijo muy, muy claramente. Es decir, que ese ataque, recordarás, en su red social, sí, hizo crecer muchísimo la figura del Papa, porque todo el mundo está en contra de esa guerra, salvo pequeñas excepciones. Nadie puede estar a favor de una guerra. Entonces eso le hizo sumar puntos, pero también aquí en Italia, porque claro, era considerado un papa, digamos, más silencioso, con un estilo distinto, y en ese sentido, en cambio, dijo, bueno, bien o mal, aunque no quiso, él dijo, yo no quiero, o sea, yo no soy un político, yo voy a seguir, pero bien o mal, le plantó y le puso los puntos sobre las IES al presidente Trump, y ya lo había hecho diciendo que no era inhumana la forma en la que estaban tratando a los migrantes, es decir, las deportaciones masivas de Estados Unidos. Es decir, tiene muy claro cuál es el mensaje de él como papa. Es decir, yo no soy un político, pero no voy a callarme, voy a seguir diciendo cuál es mi mensaje, y el mensaje es el mensaje de estar recibiendo al desesperado que te toca a tu puerta, al enfermo, al descartado, a los pobres, a los ancianos, que es el Evangelio, no es ninguna novedad tampoco. Para que sepas, tenemos un santafesino ahí, que es Lucio Ruiz, lo debes conocer de mucho tiempo en el Vaticano, que es nacido... Por supuesto. Y es santafesino, pero de pura cepa, ¿eh? Nacido en la ciudad de Santa Fe, estudió acá, se fue un tiempo, bueno, alguien que queremos mucho. La última pregunta te la hace Alejandra. Sí, Elisabetta,
Con relación, bueno, es un papa que le gusta mucho viajar, ¿no? Es un papa que le gusta realizar viajes, ¿no? Sí, sobre todo si uno lee su biografía, es un papa que le encanta, por ejemplo, manejar, que de chico decía, uy, quiero ser camionero, pero eso, más allá de eso, de su biografía de él antes de ser papa, el Papa Francisco, en cambio, decía que no le gustaba mucho hacer viajes, que Claro. le prefería estar en Santa Marta, hacer viajes más cortos. Él decía, pero aunque al final él también tomaba mucho oxígeno de sus viajes, lo veías, yo tuve el privilegio de hacer uno de sus últimos muy largo, cuando ya estaba en silla de ruedas, ver a este hombre con esa alegría de estar en estos países, es más, Indonesia, uno de los países, el país con mayor población musulmana, idolatrado por la población y por ese mensaje siempre de paz, y que más allá de la religión, digamos, musulmana de todos los indonesios, después a Papúa Nueva Guinea, pero él decía, no me gusta viajar mucho, no quería irse mucho al Vaticano. Bueno, él, en cambio, bueno, ya ha hecho varios viajes, ahora en septiembre hace otro a Francia, y probablemente esta gira va a ser el puntapié inicial de otras. América Latina tiene invitaciones a Brasil, a México, y también a Estados Unidos. Él mismo lo dijo hace muy pocos días en una entrevista. Así que sí, y además empezó un papá, entre comillas, joven, y con un estado físico totalmente distinto al del Papa Francisco, que es deportista, que hace deporte regularmente. Y te iba a preguntar, y con esto ya es la última de mi parte, su relación con la juventud. ¿Cómo es su relación con la juventud, que fue tan marcado también en el caso del Papa Francisco y en este caso con el Papa León? Bueno, lo que hemos visto en los viajes, cuando hay encuentros con jóvenes, por supuesto, él también ahí, él sabe que la juventud, los jóvenes son el futuro de mañana. Es alguien que por supuesto está muy atento. De hecho, en los últimos días también ha tenido mensajes, va a viajar para encuentros que hubo de jóvenes en Ecuador, si no me equivoco, y mismo en Perú, y es una relación, por supuesto, con su estilo, ¿no? Con el estilo de su personalidad, pero por supuesto entiende que el futuro de la Iglesia está justamente en tener una relación de empatía y un diálogo con los jóvenes, que él, siendo un papa también que, por ejemplo, antes usaba, es decir, el Papa Francisco, él decía, yo soy primitivo, no tenía celular, no, es decir, por supuesto, el tweet o la X la maneja el Dicasterio de Comunicación, pero no en cambio, cuando Robert Prevost tenía su cuenta de Twitter, es decir, es alguien que conoce también el manejo y cómo los jóvenes utilizan los medios, y perdón, pero los tengo que dejar porque tengo que otra salida para hablar de esta. Sí, discúlpenme. Listo, nos vamos, muchas gracias, lo mejor desde Aire de Santa Fe, gran abrazo, chau, chau. Gracias, saludos a todos, Santa Fe, hasta luego, gracias. Chau, chau. Qué nota. Sí. Qué logro. Qué logro, chico de producción, fantástico. Sí, tuvo la deferencia de y nos dio casi 20 minutos. Sí. 20 minutos. Yo pensé que iba a ser mucho menos. Sí, adelante. No, pensé